Luis Durán. Retornamos. ¿Quién es quién? Por Luna TV, Canal 53. Ayer el presidente Luis Abinader en la semanal, el presidente llevó al ministro de Hacienda, al ministro de Trabajo, y allá de Cans, ministro de Trabajo, respondió unas cuantas preguntas y el presidente presentó su reforma al Código Laboral. Yo no quiero que se sienta que me estoy oponiendo a eso, pero yo le diré algo: que aprueben esa reforma laboral y que no la aprueben es lo mismo, porque esa reforma laboral, eso no tiene nada, ni dice nada, incoloro e insaboro. Ahí no hay nada. En esa reforma laboral, ahí no hay nada. Ahí no hay nada nuevo. Ahí no hay nada novedoso. Nada. Absolutamente nada. Que si nace un niño, al padre le van a dar un día más de vacaciones. Pero las empresas se lo dan. O sea, eso no está establecido en la ley, en el código. Pero si a usted le nace un niño en su empresa, su jefe, lo primero que le dice: váyase, váyase. Váyase a recibir a su muchacho. Y usted se toma un día, dos. Y hay que se toman 3, tranquilos. Con eso no hay problema. Eso hay un código no escrito entre el empleado y el empleador. Ahí no hay problemas. Ese es el gran aporte de esa reforma laboral. Entonces vamos a salir a decir que hay una reforma laboral. No. Ahí no hay nada, señor presidente. Eso está hueco. Esa reforma laboral está hueca. La reforma a la Constitución, señor presidente, en mi caso, no le tengo observaciones, no le tengo críticas, no le veo lo dañino. Yo no le veo nada en mi caso, en lo personal, a la reforma a la Constitución. Ahora, la reforma laboral, señor presidente, por hoy no hay reforma, señor presidente. Esto es una hoja en blanco, señor presidente. Ahí no hay nada. Ahí no hay aportes. Ahí no hay ganancia. Ni para los trabajadores, ni para el sector empresarial. Para nadie. Someter esa reforma laboral y no someter nada es lo mismo. Eso es lo mismo, señor presidente. Ahora, si usted mañana quiere decir: sometimos una reforma laboral. Sí, pero ¿cuál fue la reforma? Eso no dice nada, señor presidente. Y me perdona, me excusa. Ahora, la que yo quiero que sea así es la reforma fiscal. Esa sí yo quiero que sea sustanciosa como la reforma laboral. Esa es la que yo quiero que sea así de sustanciosa, de grandes cambios la reforma fiscal. Pero yo sé que no. Ahí sí habrá reforma. Ahí sí habrán cambios. Ahí vamos a salir perjudicados. Pero en esa reforma laboral, señor presidente, ay no. Señor presidente, fue con la inteligencia artificial que hicieron la reforma. Ahí no hay nada. Ahí no hay ganancia para nadie. Repito, ni para los empresarios, ni para los empleadores, ni para los trabajadores. Ahí absolutamente no hay nada. Eso no dice nada, señor presidente. Nada. ¿Quién le ayudó con esa reforma laboral? Que se apliquen un poquito más, que trabajen un chin más, no pueden ser tan vagos, y que consulten, y que llamen a los trabajadores, hagan por lo menos, aunque sea un intento de referendo, hagan una consulta, hagan una encuesta. Señor presidente, como usted hizo una encuesta en su canal de WhatsApp,
Pregunte por la reforma laboral. Pregunte en su WhatsApp, señor presidente, ¿cuáles son los cambios que quieren los trabajadores? Porque esa reforma laboral, señor presidente, no dice nada. En su canal de WhatsApp haga una encuesta, como usted la hizo hace varias semanas. Haga una sobre la reforma laboral. Tal vez así logramos algo. Tal vez nos quedamos con algo. Hasta ahora, las dos reformas que ha presentado el señor presidente, la constitucional y la laboral, como que es dando una vuelta en círculo y quedándose en el mismo lugar. Y damos vueltas, pero estamos en el mismo lugar. Eso es lo que yo siento. 12 reformas. Y esas reformas no tienen orégano, señor presidente. Échale orégano, échale pimientas a sus reformas, señor presidente. Échale ajo, pimienta, orégano. Échale sopita, señor presidente. Tal vez cogen gusto sus reformas. Porque hasta ahora esas reformas, señor presidente, eso no tiene gusto. No hay sustancia, no hay sabor. No dice nada. Pero bien, dice, señores, yo creía que el PLD no existía ya. Yo creía que el PLD había desaparecido, pero no. Me enteré por los medios que el PLD ayer, su comité político, tenía una asamblea e hizo una rueda de prensa. Y en el comité político, señores, yo quiero que la producción me coloque la imagen, porque antes de hablar de lo que dijo el comité político, hay que detenerse a ver esa imagen. Esa fotografía ahí, todos con la cara de perro, ahí no hay nadie sonriente. Fíjense ahí, Camacho, Francisco Javier García, Monchi Fadul, Danilo Medina, Charlie Mariotti. ¿Cómo se llama esta señora? La que no va a nada, la que no votó. La que no votó por nadie. Margarita Cedeño. Déjala ahí la imagen, señor presidente. Déjala ahí, producción. Cristina Lizardo. Ahí está la imagen, la rueda de prensa del comité político del PLD ayer. Evidentemente se están oponiendo a la modificación a la Constitución. Una JLP del comité político. Ellos no querían modificarla en el 20 y la modificaron en el 16. ¿Qué es lo que se están oponiendo? Además, ¿qué tiene de dañino la reforma a la Constitución? No tiene nada de dañino. Pero donde yo me quiero concentrar es en esa fotografía. Fíjense que ahí están Monchi Fadul y Francisco Javier García. A la derecha de Danilo Medina. A esos que Danilo Medina hace unos meses arremetió contra ellos. A ese Francisco Javier García y a Monchi Fadul, que en el comité político del PLD los tenían como traidores y que conspiraron contra el triunfo de Abel Martínez y el PLD. Mírenlo cómo están ahí. Al parecer, o en el PLD se dieron cuenta que Monchi Fadul y Francisco Javier tenían razón, o en el PLD necesitan a esos dos. En esa fotografía solo faltó una persona. Ahí solo faltó Carlos Amarante Barreto. Pero ver en esa fotografía a la derecha de Danilo, a Monchi Fadul y a Francisco Javier García, le dice a ustedes que esa gente tiene poder en el PLD. Ahora, ponga la fotografía nuevamente, señor productor. ¿Y quién falta ahí? Ahí falta alguien. Ahí falta alguien en esa foto.
Ahí falta el que últimamente siempre estaba a la derecha de Danilo. Ahí falta Abel Martínez. Pero Abel Martínez está por Colombia con sus amigos, celebrando, desestresándose. Está Abel Martínez en Colombia. Debieron colocar un portarretrato y en el portarretrato poner a Abel, porque ahí falta Abel. Si Abel, Adelvis, si mi abuela no se hubiese muerto, estuviese viva. Si Abel va a esa reunión, no se sienta Monchi Fadul y Francisco Javier ahí al lado de Danilo. No, no lo hacen. No se atreven. Pero veremos. Veremos las demás fotografías. Pero en esa rueda de prensa el PLD fijó posición en contra de la reforma de la Constitución. El PLD no tiene otra opción. Eso es lo que tiene que hacer el PLD, oponerse a esa reforma, como lo está haciendo la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, oponiéndose a la reforma. Se están ellos oponiendo a la reforma porque esa reforma es mala. No. Se están oponiendo a la reforma de la Constitución porque es dañina. No. El PLD y Fuerza del Pueblo se están oponiendo a la reforma de la Constitución porque esa reforma los va a destruir. No. Pero ellos son opositores. Y ese es su trabajo, oponerse. Pero el presidente Luis Abinader tiene mayoría aplastante en esa Asamblea Nacional. No sé, con una mayoría aplastante, algún tipo de ruido tienen que generar la oposición. Y el ruido es oponerse. Y que los legisladores de la oposición no den un voto a favor de la reforma. Cosa que yo dudo. Ustedes lo verán a esos diputados del PLD y de Fuerza del Pueblo votando por la reforma. Anótelo, que ustedes van a ver a esos diputados votando por la reforma. Ustedes van a ver a esos senadores de Fuerza del Pueblo votando en favor de la reforma. Claro. Además, ¿y cuál diputado quiere echarse a Pacheco de enemigo ahí? 4 años. Si saben que Pacheco es el presidente de la Cámara y Pacheco es el que da las ayudas y Pacheco es el que entrega los bonos y que entrega la canasta y las neveras, las estufas para las madres, canastillas para las embarazadas, para el Día de los Padres. Y ahí viene Navidad, Pacheco es el que entrega los bonos y esos diputados se van a ganar a Pacheco de enemigo. Porque el PLD dijo que está en contra o porque la Fuerza del Pueblo dijo que está en contra. No. Y ellos dejarán de ser PLDistas y de la Fuerza del Pueblo porque voten a favor de la reforma. No, hombre. No pierden su condición. ¿Lo van a expulsar de los partidos? No, pero la oposición no está en condiciones de expulsar a nadie. Por eso, vuelvo y le repito, no se sorprendan si mañana ustedes ven legisladores de la oposición votando en favor de la reforma. Y yo no los culparía y no creo que su partido los culpen, como tampoco se sorprendan dirigentes del PRM, diputados del PRM que están en contra de ese proyecto de reforma a la Constitución, que están en contra de clavarse el cuchillo reduciendo la cantidad de diputados. En el PRM, aunque el presidente Luis Abinader dijo, los amenazó, so pena. ¿Recuerdan? So pena, dijo el presidente Luis Abinader. A pesar de eso, ahí en el PRM hay diputados dispuestos a que lo expulsen de su partido. En el PRM hay diputados dispuestos a que lo expulsen, pero van a votar en contra de eso. Y desde el punto de vista de ellos, tiene razón. Señores, todo depende con el cristal que usted mire las cosas. Todo depende con el cristal que usted mire las cosas.
En Santiago hay gente esperando decretos. Hay gente que tiene 4 años afuera. Hay gente que le han puesto un salario, una botella, pero ellos no quieren botellas. Aquí hay gente que quiere una institución. Aquí hay gente que quiere ser jefe. Aquí hay gente que merece. Aquí hay gente que se fajó y que merece un mejor puesto. De la dirección del PRM, fundadores del PRM. Yo no tengo que mencionar nombres para que después no digan, mira, Delvis, tú estás en contra. No, yo lo que tengo es amigos en el PRM. Pero que aquí hay gente esperando en Santiago. Y todo aparenta que se acabaron los decretos. Con ese decreto de Nelson Arroyo mandándolo a Seguros Banreservas, eso me dice a mí que los decretos se acabaron, que hay poca cosa. Hay muy poca cosa, pero no hay nada. Si a Nelson Arroyo, que es uno de los 5 jefes en el PRM, si en el PRM hay 5 jefes, 5 dueños, Nelson Arroyo es uno de los 5 dueños del PRM. Y si a ese dueño del PRM le dan vicepresidente de Seguro Banreservas, eso te dice a ti que no hay cama. Eso te dice a ti que se acabaron los decretos. Ahora, ¿y para dónde van a enviar a Marisa López de Ortiz? ¿Del PAL? Marisa López de Ortiz, del PAL, que mandó a planchar su traje porque ella va para migración. Inclusive, Marisa López de Ortiz pertenece ahí a una comisión que tiene que ver con eso de migración. Y la van a dejar con el moño hecho. ¿Y qué van a hacer con Zorrillo Zuna? Y no compartimos aquí el año pasado cuando Zorrillo Zuna obligó al presidente Luis Abinader a levantar su mano derecha y jurar que lo iba a nombrar. El presidente Luis Abinader está faltando a su juramento. Y no me vengan con cuentecitos a maquillar que el presidente Luis Abinader levantó la mano y dijo juro. Aunque después Zorrillo Zuna, por la presión mediática, salió a decir que no, que eso no fue así. Pero el presidente Luis Abinader levantó su mano derecha y dijo lo juro. Porque lo sorprendió Zorrillo Zuna y lo obligó a jurar que lo iba a nombrar. ¿Y ustedes saben por qué Zorrillo Zuna hizo eso? Porque en aquel momento él tenía dudas de que el presidente Luis Abinader cumpliera la palabra con sus aliados. Como el presidente Luis Abinader le gusta cubear a la gente, cubear a los PRMistas y también a los aliados. Hasta ahora, solo 2 aliados están en el tren gubernamental: los reformistas y Valentín. ¿Y Zorrillo Zuna para dónde va? ¿Y Eduardo Estrella para dónde va? ¿Y Marisa López de Ortiz? ¿Y el Gallo? ¿Y los del partido del ido a destiempo, Amable Aristi Castro? ¿Y los hijos? Pero ella es alcaldesa, pero... ¿Y los compañeritos del partido? Hay mucha gente ahí, fuera. Hay aliados tradicionales con Luis desde el 16. Cuando en el 16 nadie quería ser aliado de Luis. Estaban esos aliados y aún están esperando su decreto. Pero lo de Nelson Arroyo me dice a mí que se acabaron los decretos. Será hasta la próxima. Nos vemos. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.